Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a ver dos formas de tener una lista de seguimiento de los exámenes que tienes. Si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Ya hemos hablado en vídeos anteriores de cómo organizarse para, por ejemplo, estudiar los exámenes trimestrales, de cómo organizarse para tener un control y que nos dé tiempo a ver y a repasar varias veces y a hacer de este modo nuestro Active Recall y nuestra Spaced Repetition de todos los exámenes que tenemos de todas las asignaturas. El caso es que a veces tener en cuenta todos esos exámenes se nos puede hacer un poco bola. Así que hoy os traigo dos formas de que esto se haga menos bola. En realidad, ambos sistemas que os voy a enseñar hoy son el mismo, solo que uno lo vamos a hacer en formato en papel y el otro en digital. Que elijas utilizarlo de forma más tradicional, quizás en papel o en digital, va a depender simplemente de tus gustos o tus preferencias o de si vas a tener siempre tu cuaderno contigo o si no vas a tenerlo siempre, prefieres tenerlo en el móvil porque el móvil sí lo tienes o internet o el ordenador sí lo tienes. Os voy a enseñar primero en papel y luego el sistema digital. Yo en este caso voy a utilizar un bullet journal, ¿vale? Porque es más sencillo escribir en este tipo de papel que tiene los puntitos para hacer la tracklist. Entonces lo primero que voy a escribir es tracklist de exámenes, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a poner, aquí está escrito, ¿de acuerdo? Y ahora lo que tienes que hacer es poner los exámenes que tienes. Por ejemplo, y aquí puede ser tanto tan específico como quieras. Puedes decir, por ejemplo, lengua y poner incluso los temas que tienes. Tema 1, 2, 3. Mates. Y vas a poner tema 2 y 3. Inglés. Y por inglés vamos ya más avanzados y vamos a hacer tema 3 y 4. De modo que tú vas a ir añadiendo todos los exámenes que tú tengas. Y ahora vas a añadir cuadraditos para hacer el check cada vez, el tick cada vez que lo cumplas. Y puedes hacer tantos cuadraditos como quieras. Puedes hacer, por ejemplo, uno para los apuntes. Yo voy a poner AP para que me quepa. Eso me va a recordar a mí que es si ya tengo los apuntes pasados a limpio, etcétera, etcétera. Luego vamos a hacer, por ejemplo, uno de si ya está en el calendario de exámenes. Este que vimos en el vídeo, que os lo dejaré por aquí arriba si no lo he puesto ya antes, en el calendario, de modo que ya lo he programado, mejor dicho, en ese calendario de exámenes. Luego, además, vamos a poner, por ejemplo, S1, S2 y S3, que son las repeticiones espaciadas de Spaced Repetition 1, 2 y 3. Porque en los vídeos en los que yo os hice, creo que vimos hasta 3 repeticiones, aunque en realidad la última era ya casi el repaso del día antes del examen. Y entonces, esto es como me ha quedado a mí. Y ahora debajo voy a hacer cuadraditos. En este caso, como tengo 5 columnas y 3 exámenes, voy a hacer 15 cuadraditos, ¿de acuerdo? El caso es que al final os va a quedar algo como así. De modo que ahora simplemente tenéis que ir haciendo tics. Por ejemplo, los apuntes. Pues si ya estudiado ya y yo ya trabajo durante la semana, probablemente en los 3 ya tenga los apuntes cogidos y tomados y pasados a limpio. Os dejaré también por aquí arriba el vídeo de los apuntes, ¿de acuerdo? Y a lo mejor también he calendarizado ya lengua y mates, pero de inglés me he enterado hoy y no está calendarizado, ¿de acuerdo? Y a lo mejor incluso de lengua ya he hecho el primer repaso porque es el examen que más tiempo llevo preparando. Pues así vais a ir marcando, de modo que vais a tener un seguimiento de los 3 exámenes y en qué estado os encontráis en cada uno de los exámenes. Y así nada se os va a pasar. La otra forma de hacer esto, en vez de en papel y con una libreta, es utilizando una aplicación que se llama Notion, escrito Notion, ¿de acuerdo? Notion es una aplicación que antes era de pago, pero ahora para el uso personal la han dejado completamente gratuita. Y vamos a ver cómo se utiliza.
Cuando entras a Notion te vas a encontrar con este interfaz y lo primero que tienes que hacer es darle a Sign Up o bien aquí o bien aquí. Yo le voy a dar aquí arriba porque me ha dado por ahí y voy a continuar utilizando mi cuenta de Google. La elijo y ahora nos va a cargar y nos va a preguntar cuáles son nuestros objetivos con Notion. Bueno, primero hay que aceptar los términos y condiciones. Recordad que siempre que vayáis a registraros en cualquier cosa, si sois menores de edad, debéis consultárselo a vuestros padres para que ellos os den el visto bueno y decidan si esa página es segura para vosotros o no. Pero bueno, en principio Notion es una página que es utilizada a nivel mundial y que no tiene ningún problema de seguridad. Entonces vamos a decir que es para nosotros mismos y por tanto es gratis, ¿de acuerdo? La primera vez que entras te enseña pues cómo utilizarlo y tienes aquí vídeos y tutoriales que la verdad es que son bastante interesantes. Vamos a empezar por añadir una nueva página y vamos a elegir que sea de tipo tabla. Entonces, en esta tabla podemos poner que es la tracklist de exámenes. Y ahora podemos añadir las columnas. Esta va a ser la columna de exámenes. Y ahora pues vamos a añadir aquí lengua. Y ahora podemos añadir columnas. Columnas que queremos que en este caso sean de checkbox. ¿De acuerdo? Y de estas columnas vamos a cambiar esto también, ya que existe, lo vamos a reutilizar. Necesitamos un total de 5, si os acordáis. Ahora le vamos a poner el nombre a todas. Y ahora ya simplemente vas a ir marcando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esto lo habíamos dejado así antes. Cosas interesantes es que puedes, si quieres, ir añadiendo más columnas o más tipo, por ejemplo, archivos. Si tienes los archivos del examen o de cada tema los puedes añadir aquí, fechas en el que sea el examen. Es más versátil quizás que hacerlo en papel porque aquí tienes más cosas. Y nada, espero que estos dos sistemas os sirvan para organizaros un poco mejor los exámenes. Esto no solo vale para los exámenes, también vale para los deberes o para cualquier cosa que tengas que hacer que sea bastante grande y quizás si no la vas separando en pequeñas tareas sea bastante inabarcable y de este modo es más sencillo. Si estos sistemas te han gustado, por favor déjame un comentario, dime si ya los conocías, si usas el Bullet Journal, si usas otro tipo de diario, agenda o si conocías Notion o también quizás si crees que vas a utilizar Trello, que ya lo conocíamos de vídeos anteriores para hacer esto, porque también se pueden añadir las checkboxes estas. Cualquier cosa lo dejas en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.